Buenos días, siendo las 10:03 de la mañana, ahora sí comenzamos. Mi nombre es Ivana Leone, yo soy gerente de talento humano en Saludza. Bienvenidos a Conversatorios Empresariales. Este es un espacio para conversar sobre los retos de las empresas en el mundo de hoy y en especial para los gerentes de talento humano que hoy tienen grandes desafíos. Justamente hoy hablaremos de cómo la diversidad apoya los procesos de innovación y conversaremos sobre cómo fomentar la diversidad en la organización. Es un tema que realmente me apasiona y estoy súper orgullosa y estoy súper contenta de tener a tres speakers de alto nivel. Si ustedes tienen preguntas del día de hoy, al final tendremos un espacio para hacerlas, así que les pido que por favor las coloquen en el chat y nuestro equipo back nos las va a ir pasando para poder responderlas al final. Hoy contamos con un panel de lujo compuesto por profesionales de amplia experiencia y diversidad. Voy a presentar primero a Michelle Arévalo Carpenter. Ella es cofundadora y CEO de Impacto, primera empresa B en Ecuador, que funciona como el laboratorio de innovación social y una red de espacios de coworking. Fue cofundadora de Asylum Access, una ONG de derechos de refugiados en Ecuador, y trabajó en su expansión a Asia y África. Adicionalmente, estableció su representación frente a Naciones Unidas en Ginebra. Ha trabajado como consultora en impacto social con organizaciones en El Salvador, Perú, Camboya, India y como administradora de organizaciones de sociedad civil como Techo y Uridox. Completó sus estudios de Derecho Internacional en Oxford y una maestría en Política Pública en Berkeley. Contribuye también como columnista en temas de innovación, inversión de impacto social y el futuro del trabajo en el Foro Económico Mundial, entrepreneur.com, Huffington Post y el Wall Street Journal. Hola Michelle, bienvenida. Es un placer tenerte hoy día con nosotros. Qué gusto. Muchas gracias, Ivana. Qué gusto estar con todos ustedes. Nuestro siguiente speaker es Byron Amores. Es profesional con amplia experiencia en gestión de talento humano con enfoque en procesos de cambio e innovación. Su experiencia la ha desarrollado en Sudamérica y en Estados Unidos, donde ha implementado programas locales, regionales y globales en el campo de recursos humanos. Actualmente es cofundador de una de las 16 startups más innovadoras en HR Tech a nivel global. Además de su experiencia, es embajador de Singularity University, una de las instituciones pioneras a nivel global en transformación digital. Bienvenido, Byron. Es un placer tenerte con nosotros. Igualmente, gracias, Ivana, y a todos los panelistas también. Nuestro tercer speaker y amigo, que lo veo hace mucho tiempo, es gerente de personas de organización en Duragas, Avistable, Ecuador. Diego Acevedo, bienvenido. Tiene formación académica en ingeniería financiera con una maestría en dirección de personas y organizaciones. Asimismo, es coach sistémico y ontológico certificado. Sus estudios especializados en dirección de empresas, relaciones laborales y Perdón, me corté. Relaciones laborales y dirección estratégica de personas, entre otros. Tiene más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales en diferentes países y en los últimos 10 años su experiencia ha sido en gestión del talento y conocimiento con trabajos y proyectos realizados en Colombia, República Dominicana, Perú, Argentina y España, en el sector energético principalmente. Bienvenido, Diego. También es un gusto tenerte aquí. No, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, es un honor estar acá. Es todo un gusto poder ser parte de este impulso, así que me siento muy gratificado de poder aportar en esto. Muchas gracias. Bienvenido. En honor al tiempo, vamos a comenzar con las preguntas. Me encantaría comenzar con Byron. Cuéntanos un poquito, Byron, ¿cómo identificar sesgos o discriminación que puede existir en la diversidad en las organizaciones? Porque a veces son súper inconscientes y no lo sabemos. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de esto? Claro que sí, Ivana. Mira, en realidad que es muy sutil, porque cuando tú ya estás en un contexto organizacional, ¿no es cierto? Entraste en una cultura y quizás llevas algunos años dentro de la empresa, normalmente todo lo que está a tu alrededor ya te parece natural. Comienzas a ver las mismas cosas, comienzas a pensar de la misma forma. Hay una cultura y hay unos valores que, por cierto, hay que respetarlos y quizás hacerlos evolucionar. Pero en la primera instancia, esa cultura y esos valores te hace ver como que si todos fuéramos uno, ¿no es cierto? Entonces, nos acostumbramos a ver, muchas de las industrias pueden ser principalmente masculinas, hay otras industrias que son femeninas, y nos extraña ver eventualmente cuando comienzan a haber un aumento
digamos, en las tasas de género dentro de las empresas. Y la diversidad, a propósito, no solo género, en realidad ahora vamos a hablar de un tema que es mucho más amplio que género. Pero ¿qué es lo que sucede? Comienzas a darte cuenta, alguien que está fuera o que entra, tú le invitas a la organización, es fundamental ver el feedback que tienen esas personas, porque esas personas te van a decir, mira, aquí estoy encontrando algo que no había visto en otra organización, cosas buenas y cosas que quizás no son tan buenas, pero que tienes que escucharla como empresa. Entonces, ahí comienzas a identificar los sesgos. Lo que suele suceder por naturaleza es que todo ser humano tiene una aversión al cambio, algunos menos, algunos más, pero finalmente todos tenemos algún nivel de aversión al cambio. Entonces, lo que nosotros buscamos es el famoso GCU, ¿no es cierto? Los GCUs, gente como uno. Entonces, buscamos estar con gente que piensa como uno, que le gustan las cosas que a uno le gustan, que piensa con una misma perspectiva, y difícilmente nos abrimos a un campo más abierto a tener que escuchar perspectivas distintas, ideologías distintas, porque eso nos demanda energía. Entonces, nosotros comenzamos a ver en las organizaciones que están ya, digamos, muy consolidadas, que justamente no permiten permearse a esas nuevas visiones, a esas nuevas perspectivas. Y la gente nueva normalmente es la que nos puede decir dónde pudo encajar bien y dónde no, ¿no? Entonces, ahí podemos identificar, aprovechemos esas instancias cuando invitamos gente nueva a la organización para darnos cuenta cómo están viendo ellos que vienen de fuera. Gracias, Byron. Michelle, cuéntanos cómo fomentar la diversidad en las organizaciones. Tú eres una experta en esto. Bueno, gracias. Bueno, no sé si podría llamarme experta, pero soy una practicante al menos. Y creo que para empezar a trabajar la diversidad, se tiene que empezar a trabajar en dos frentes estratégicos antes de empezar en frentes tácticos, ¿no? La diversidad requiere un cambio de paradigma mental, como decía Byron, en que el paradigma, o sea, bueno, un paradigma mental en el tema del liderazgo de las empresas y también un cambio cultural entre todos los colaboradores. Y todo arranca, creo yo, con admitir como mínimo que todos sufrimos al menos un sesgo inconsciente, si no es a veces tal vez incluso consciente, ¿no? Que también requiere un cambio de paradigma más grande. Pero todos sufrimos un sesgo inconsciente. Y esto es una programación neurológica que todos tenemos, en la que preferimos confiar en quienes se ven como nosotros, los que tienen nuestros mismos gustos, preferencias, estética, patrones culturales. Y eso nos ha servido por años como un proceso evolutivo de preservación para saber en quién podemos confiar o no. Entonces, es una programación que tenemos ahí solo por ser Homo sapiens. Sin embargo, todos sabemos que, bueno, pues los Homo sapiens por algo hemos evolucionado y sabemos que no se puede juzgar un libro por su portada. Y que los sesgos inconscientes que tenemos son contraproducentes a la hora de armar y mantener un equipo diverso. La mejor metáfora que les puedo ofrecer tal vez es que es como la impuntualidad o la falta de autoestima, ¿no? Esas son mentalidades contra las que se debe luchar y hacer esfuerzos importantes de sacarnos de la zona de confort para crear nuevos paradigmas. Entonces sí, yo he conocido empresarios, colegas que me dicen, o sea, esto ya me saca fuera de mi zona de confort. Perfecto, qué genial, porque si tú tienes, no sé, pavor a hablar en público, tienes que hablar en público para poder sacarte de esa mentalidad, ¿no? Entonces, la mejor manera de pensar en esto es ese cambio de paradigma, ¿no? Esto no es un tema de que hay que hacerle un favor a los pobrecitos que no están representados. No, eso no le estás haciendo ningún favor a nadie. El favor te lo estás haciendo tú mismo. Entonces, el momento que el cambio cultural y la mentalidad viene a convertirse en un reto en conjunto por el cual luchar dentro de una empresa y se deja atrás la idea de que la diversidad es un tema filantrópico, ese es el momento que tú estás listo para empezar a pensar en tácticas. No antes. Porque si no puede ser en realidad contraproducente. Y creo que eso me encantaría escuchar un poquito más también de mis copanelistas acerca de tal vez ejemplos que ellos hayan visto en los cuales a veces como que se pone la carreta antes del caballo, ¿no? Entonces, primero el caballo, tiene que tener súper claro el por qué estamos luchando por la diversidad, si estamos de verdad comprometidos y también si estamos dispuestos a pues ponernos el espejo frente y decir, bueno, ¿tengo yo sesgo inconsciente? Sí, entonces, ¿cómo luchamos nosotros todos para sacarlo adelante? Gracias, Michelle.
Y justamente en la misma línea, Diego, cuéntanos cómo podemos potenciar el cambio cultural del que habla Michelle, de cambiar ese paradigma mental que tenemos y por ende, ese cambio cultural en las empresas. Bien, yo creo que me arraigo al concepto de tener el caballo listo. ¿Y esto qué quiere decir? Es que todo lo que vamos a hacer tácticamente no va a servir de nada si los líderes no son ejemplo. Lo primero es trabajar en liderazgo, pero no en el liderazgo de forma puntual, sino en el ejemplo de los líderes hacia abajo. Es indispensable que los líderes comulguen con este concepto, comulguen con estos temas, se vea reflejado en sus acciones, se vea reflejado en sus decisiones y empezamos muy bien. Eso es prioritario. Así que cualquier organización hoy en día que quiera impulsar estas políticas, es indispensable que sus líderes comulguen con esto, se lo crean y se vea reflejado, como dije, en sus decisiones y en sus acciones. Lo segundo, es indispensable medirlo. Mira, parece elemental, pero es que si no sabes dónde estás, ¿qué tienes? ¿Cómo vas a cambiar? Entonces, medirlo a través de encuestas, medirlo a través de entrevistas, medirlo a través de escuchar a la gente y saber cómo estamos. Eso es indispensable para posteriormente hacer planes claros, con acciones claras, con responsables claros, con tiempos claros. Y por último, creo que es indispensable, ya teniendo esto avanzado, pasar a la comunicación. La comunicación es indispensable, ok, lo tenemos claro en los líderes, está medido, hay un plan, pero adicionalmente hay que hacer marketing. Y esto es un tema de comunicación. Comunicación y posteriormente reflexión, para que no quede solamente en la comunicación interna a través de los canales. Reflexión a través de talleres, de estos foros, hace que la gente empiece a reflexionar. Es un tema de sostenibilidad. Esto no es un tema de moda ya, es un tema de sostenibilidad. Las organizaciones que no estén al nivel de este cambio son anticuadas, van a caer en el corto plazo. Es indispensable pensar como líderes, como accionistas de las empresas, en el largo plazo y que esto es fundamental para poderlo llevar a cabo. Yo creo que también, para hacerlo más pragmático y dar una última impresión sobre esto, es indispensable que esté reflejado en el plan estratégico de las compañías, en el modelo estratégico. Ok, muy bonito todo lo que dices, pero déjame ver tu plan. Por ningún lado aparece. Y en la gobernanza también. Oye, muy bien todo, pero ¿en dónde están las políticas? ¿En dónde están los comités de ética? ¿En dónde están todos estos modelos? Reflejados en la gobernanza, reflejados en los comités, reflejados en los directorios. Eso hace potente y creo que con eso podemos impulsar de forma pragmática el tema. Chévere, Diego, estoy muy de acuerdo contigo. Si es que no lo declaramos dentro de la parte más, la cúpula, es muy difícil que se siga cascadeando al resto de la organización y no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Byron, ¿cómo podemos determinar si incluir o hacer a la empresa diversa se requiere de hacer inversiones en nuevas estructuras, en nuevos planes? ¿Se requiere o no? ¿Cómo se podría hacer esto? Mira, en realidad sí se requiere, pero me gusta la forma, la perspectiva con la que se presenta, porque en realidad son inversiones, ¿no es cierto? ¿Qué es una inversión? Yo pongo un capital y espero que ese capital me dé un retorno sobre la inversión, sobre lo que he puesto. Entonces, en realidad se requieren inversiones para esto, pero más allá de la inversión, y creo que ya lo dijo Michelle y lo complementó Diego, es que se requiere esa parte cultural. Yo creo que la inversión es cultural, porque cuando está dentro de la cultura, ¿sí? Todo lo que tú vas a hacer invirtiendo en tener una empresa diversa e inclusiva, ¿sí? Eso te va a dar un retorno. Si lo haces por cumplir una norma, si lo haces por cumplir simplemente por el checklist, esa inversión o ese dinero va a ser un gasto. Quiero ir a ejemplos concretos, por ejemplo. Cuando nosotros vemos qué es lo que sucede o queremos tener una empresa más diversa, pero tenemos que entender desde la raíz qué está pasando en la organización, por qué yo no consigo tener ese equipo tan diverso como quisiera tenerlo, ya sea en educación, sea en edad, sea en género, sea en background, por qué tenemos que estar siempre pensando en cuotas, ¿no? Y no llego a tener esa equidad o esa diversidad de grupo, de equipo. Tengo que irme a saber cuáles son, por qué esas personas antes no pudieron llegar, no tuvieron las mismas oportunidades para que yo llegue, para que esas personas lleguen a estar en mi organización.
¿no es cierto? Si es una organización donde el promedio de edad está sobre los 40 años, ¿por qué no estoy incorporando gente nueva, gente que también traiga una perspectiva distinta? Si mi promedio de edad es de 30 años, ¿qué pasó con las otras personas que ya pensaron que quizás estaban ya fuera de su época de aporte y ya no están más en la organización? Entonces, pensemos qué hacer. Uno de los ejemplos que tengo muy claros es qué pasa con estas organizaciones donde hay hay pocas mujeres que han entrado a las empresas. Y es que no encontramos en las universidades que las mujeres estén estudiando algunas ingenierías, por ejemplo. Yo trabajé por mucho tiempo en industria petrolera y nosotros buscábamos tener una diversidad de género y no encontrábamos. Entonces, ¿cuál es la inversión que tiene que hacer la empresa? No podemos decir solamente que es en el momento de la contratación. Es en el momento en que están en las universidades. ¿Cómo incentivamos para que las universidades estén atrayendo también ese talento que se requiere para? Entonces, si te fijas, la inversión no es puntual y no es en un momento específico. La inversión es una inversión de largo plazo, con una mirada en el antes y con una mirada en el después, en la sustentabilidad que mencionaba Diego, ¿no? Entonces, cuando entendemos ese contexto, ahí recién vamos a poder tener equipos diversos. Si me concentro solo en mi empresa y mis cuatro paredes, va a ser muy difícil. Todo lo que invierta va a ser un gasto. Claro, porque no estás pensando realmente desde el inicio de donde comienza y las cosas donde debería ser diverso es desde las universidades. Y te hablo porque también cuando nosotros estábamos estudiando, la típica carrera de mujeres era psicología y las típicas carreras de hombres eran de ingeniería y cuesta mucho cambiar eso. Entonces sí, entiendo muy bien tu punto. Michelle, ¿cuál es la relación entre diversidad e innovación? ¿Hay una relación Creo que es directa? una buena, bueno, sí, claro, y no lo digo yo, en realidad creo que lo dice la práctica, lo dice la industria. O sea, la diversidad es buena para todo negocio porque habilita la innovación, la adaptación, la flexibilidad, la resiliencia, ¿no? Y creo que es más allá de lo que está comprobado por estudios, también es sentido común, ¿no? Entonces, ¿qué es la innovación? La innovación es cuando tú ves un reto y encuentras una manera distinta, una nueva perspectiva, una nueva manera de ver al problema y solucionarlo, ¿no? Y a la final, ese tipo de perspectivas vienen desde el que, no sé, ¿no? Desde el outsider, ¿no? Desde la persona que viene y ve el mismo problema, pero desde una perspectiva distinta, porque tiene distintas vivencias, porque tiene una distinta manera de ver las cosas, preferencias, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de innovación, siempre se habla de diversidad. McKinsey, por ejemplo, sacó un estudio súper famoso sobre el tema de diversidad y reportó, por ejemplo, que las juntas directivas que son diversas, no solamente en temas de género, sino en todo tipo, tienen un retorno 53% más alto sobre el equity, que o sea, hay una relación súper clara entre diversidad y dólares, ¿no? Toda empresa innovadora en Silicon Valley tiene equipos dedicados completamente a promover la diversidad, presupuestos altos, listos para invertir en diversidad, como decía Byron, porque saben que solamente una perspectiva distinta puede generar oportunidades distintas en un mismo problema. Y obviamente cuando tú estás en un mundo en el cual no es necesariamente la empresa más grande la que gana, sino la más ágil, esa inversión en diversidad significa inversión en innovación y es algo que ya casi ninguna empresa puede darse el lujo de decir, no, yo no voy a invertir en esto, ¿no? Y también, bueno, eso es una cosa. La otra cosa que quería comentar es que, bueno, pues esto también viene de la teoría de innovación que surge de esto de juntar a pares insospechados, ¿no? Entonces, cuando tú tienes tal vez una persona que tiene una mentalidad súper, qué sé yo, matemática y estructurada, y tú la juntas con alguien que es increíblemente creativo y encuentran la manera de colaborar, ahí es cuando surgen, digamos, soluciones que dicen on the edge, ¿no? Que son cosas que no habían surgido antes porque esos pares rara vez
se juntan, ¿no? Entonces, imagínate, si que tú tienes una empresa que quiere ser diversa e innovadora, pues solamente ya conjuntar esas mentes que no se hubieran juntado de otra manera, ya tienes una ventaja competitiva. Y creo que en ese sentido, cuando entendemos juntos que la diversidad no es algo que se persigue a favor de los excluidos, ni mucho menos, sino como una estrategia de sobrevivencia en el mercado, solo entonces, digamos, se puede también pensar en una estrategia de diversidad que va a ser efectiva y que va a tener un retorno sobre la inversión verdadera. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Siguiendo en esa línea, Diego, y lo que decía Byron en el tema de cómo podemos cambiar ese paradigma de las carreras que son más para hombres o carreras que son más para mujeres. Tú que estás en la industria de hidrocarburos y que seguramente tienes bastantes retos frente a la contratación diversa, porque hidrocarburos por lo general siempre fue un mundo de hombres. ¿Cómo se impulsa el cambio desde esta industria? Bueno, hay un apalancamiento actual y el apalancamiento actual es el momento que estamos viviendo. ¿Qué momento estamos viviendo en este instante? Tú lo ves, lo estamos viviendo en este momento. Esto es un reflejo del momento que estamos viviendo. Los accionistas, los dueños de las empresas, los líderes de las empresas se han dado cuenta que no entrar o quedarse atrás, y también lo decía muy bien Michelle, esto es un concepto de supervivencia. Y yendo más allá, en el ámbito organizacional, es un concepto de crecimiento y de generación de valor. Definitivamente es así. Los cambios generacionales, los cambios que han acelerado la pandemia, inclusive, están acelerando también el entorno. Cada vez más mujeres están siendo ingenieras. Ahora sí estamos encontrando más hojas de vida. Ahora se ve más esto. Cada vez más, inclusive, están aplicando a posiciones operativas de cierto esfuerzo físico. Definitivamente hay un reto importante en aquellas posiciones operativas de esfuerzo moderado, de esfuerzo alto físicamente, pero ya está dando. Entonces yo creo que es un gran momento y es un buen momento en donde ya el sector, pero no solo el sector carburífero, pero todos los sectores ya están trabajando. Y otra parte indispensable es el impulso gremial, las asociaciones locales e internacionales también están presentes ahorita, están fomentándolo por todos lados. Yo creo que este año va a ser uno de los años donde más se hable de diversidad en los últimos 100 años. Yo creo que va a ser algo histórico, por lo que se hace indispensable que no solo el sector, pero que los líderes, los inversionistas se den cuenta que esto es necesario para la sostenibilidad, para el crecimiento y para la generación de valor. E internamente las empresas, ya yéndonos de la asociación, yéndonos del entorno a cada empresa, pues yo lo dije anteriormente, bueno, debemos ser coherentes. Liderazgo, visible, ejemplo, gobernanza, comunicación, se hace trascendental. Y yo creo que falta algo, porque sí tenemos que ser justos con algo, es que hay un desbalance todavía. No podemos decir que estamos en las mismas condiciones. Entonces, este desbalance sí puede ser y debe ser de una forma muy, muy bien pensada, muy bien analizada, en ponerse compromisos y metas de balance en el corto y en el mediano plazo. Y ya lo están haciendo. Ya podemos ver inclusive en algunas organizaciones de una forma muy elemental que votan números. Mira, el 50% de aquí al 2000 tanto. Mira, este tema es muy interesante porque también tenemos que pensar en el desbalance que todavía existe. Y si estamos bien en el entorno, y si estamos bien a nivel gremial, y si estamos bien como empresa, falta balancear algo más. Y ahí tenemos que poner esa cuota de meta. Yo creo que ahí estamos dentro del sector, pero como digo, esto es un tema general. Y finalizando con la idea, es que si no lo hacemos, nos quedamos atrás. Y nosotros queremos ser, queremos crecer, queremos ser los mejores en el negocio también, y esto va por ahí, así que esto se vendería y se está vendiendo de una forma muy práctica, y ya está asimilado. Pienso que las buenas organizaciones están siguiendo la cuerda, y las que no, están preocupadas. Gracias, Diego. Es la segunda vez que hablan de temas de cuotas y aquí es donde yo entro en conflicto porque creo que la diversidad no es un tema de cumplir las cuotas y penalizar la meritocracia. No es porque tengo que cumplir con una cuota que ahora voy a contratar mujeres o voy a contratar millennials o voy a contratar baby boomers. Y ahí sí quiero entender un poquito mejor, Diego,
¿Cómo crees tú que se puede cuidar ese equilibrio entre mantener la diversidad, pero no penalizar la meritocracia de contratar a los mejores o de tener a los mejores equipos dentro de una organización? Mira, esta pregunta me encanta en el sentido que la meritocracia, ¿qué es? Es el concepto más objetivo que existe. Cualquier cosa que no sea meritocracia o que se desbalance la meritocracia ya está mal. Entonces, la meritocracia es clarísima. O sea, es quien tiene más mérito puede ir desarrollándose de una forma u otra. Pero es el mérito el que lo mueve, no la raza, no el género, no cómo piensa, no cómo se viste, es el mérito. Y creo que ese es de los conceptos que si están muy bien trabajados en las organizaciones, ya el resto, que es la cultura, y por eso la cultura sigue siendo básica, pero básica. No hay nada sin la cultura. Y yo realmente uno de los temas que me apasiona, pero la cultura es lo que soporta todo el entorno organizacional. Está alrededor, es el marco que sostiene y que hace que todo lo demás crezca. Entonces, la meritocracia no tiene que ser forzada, no debe ser forzada. Y cuando yo hablaba de cuotas, sí, lo que sí creo, es que todavía hay un desbalance y tenemos que ser muy buenos en llevar a balancear más, sin que esto implique que saquemos personas por discriminación, si esto implica que me discriminen a mí por ser hombre y ya no quieran tener un hombre en recursos humanos, eso no puede pasar. Tenemos que ser muy buenos en eso, pero sí creo que tenemos una cuota moral en cuanto a balancear mejor la situación. Llegar al momento donde lleguemos a un punto mejor. Y eso sí amerita hacer algo más, un poquito más, sin forzar y sin que los modelos transversales se desvirtúen de lo que es ecuánime, de lo que representa iguales oportunidades y que todos los que estén en la organización sientan que, mira, no importa cómo, yo por mis méritos he llegado a tal punto. Y lo vieron arriba y así lo hice. Yo creo que eso es indispensable. Pero sí creo que estamos en una deuda donde tenemos que fijar que hay que balancearlo más. Hay que balancearlo más, pero no porque sea una cuota, no porque sea una meta específica de un plan. Es porque vuelvo al concepto del valor. Es porque esto va a generar valor, va a generar crecimiento y sostenibilidad. Y punto. Yo estoy convencido de eso. Y así lo hemos vivido. Y somos un ejemplo de eso en la organización. Gracias, Diego. Michelle, en tu caso, ¿cómo crees que podemos mantener ese equilibrio entre la diversidad sin penalizar la meritocracia? Porque a mí a veces me genera el conflicto interno de decir, estamos perdiendo justamente esa visión ahora de que las mujeres o los millennials o los multiraza consiguen las cosas no por mérito, sino porque estamos obligados a cumplir cuotas. ¿Cómo mantenemos ese equilibrio en las organizaciones y cómo desestimamos ese paradigma que ahora hay en el gremio en donde decimos, no, es que como hay que cumplir la cuota, entonces me toca contratar a una mujer, o me toca contratar a un millennial, o me toca contratar a un baby boomer, o cualquier tema que implique diversidad? O sea, estás quedándole en el clavo ahí, Ivana, porque creo que digamos, en el discurso público, ¿no? En las conversaciones del día a día que uno tiene de contratar a una persona, son las conversaciones que uno se tiene en el café o bueno, pues ahora ya estamos en teletrabajo, que se tienen por el chat de WhatsApp o qué sé yo. Creo que tendemos nosotros muy fácilmente a caer en falacias, digamos, lógicas, ¿no? Entonces, una de las más grandes falacias lógicas es los opuestos supuestos, ¿no? Entonces, estos opuestos supuestos nos presenta una narrativa en la cual o eres meritocrático o generas cuotas y no hay nada en la mitad. Entonces uno dice, bueno, pues si esa persona fue contratada por diversidad, entonces no fue meritocracia. Y lo contrario, ¿no? Entonces, la meritocracia significa que no hay diversidad. Y en realidad, el mundo no es así, ¿no? El mundo es una escala de grises y si uno se pone al fino, este continuo, supuestamente mutuamente exclusivo, no existe, no hay tal, ¿no? O sea, la idea de que la diversidad y la meritocracia son mutuamente exclusivos es parte del problema en realidad. El talento
está distribuido de manera equitativa en toda la población. Se han hecho estudios hasta el final de la vida sobre, digamos, el IQ, digamos, el coeficiente intelectual, y está, o sea, el coeficiente intelectual alto está distribuido naturalmente en todas las razas, géneros, poblaciones, ricos, pobres, jóvenes, viejos, todo. Entonces, eso es equitativo. Lo que no está distribuido de manera equitativa son las oportunidades, por distintas razones históricas, idiosincráticas y culturales. Entonces, siendo esto así y sabiendo que la diversidad es una estrategia de competitividad, la meritocracia nos exige hacer un esfuerzo extra para que asegurarnos de que todo quien tiene el mismo nivel de talento tenga el mismo nivel de oportunidades, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos dos candidatos y tenemos una, qué sé yo, una joven mujer indígena que es brillante por sus propios méritos, pero por las condiciones sociales en las que ha estado, no ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de aprender un software en particular, estaríamos cometiendo una falta gravísima en contra de la meritocracia si no le ofrecemos una oportunidad de aprender el software, y perderíamos una ventaja competitiva si no invertimos en su capacitación. Entonces, esto también es nos trae a todos a pensar en una manera mucho más elevada de reclutamiento, de recursos humanos, de todo. Porque cuando nosotros estamos seleccionando, sí, una persona por sus méritos, por sus capacidades y aptitudes naturales, y también, obviamente, por las capacitaciones qué sé yo, capacitaciones, títulos, oportunidades que he tenido, ya eso, pero eso ya viene por suerte generalmente. O sea, si uno estudia una maestría es porque tienes la suerte, de verdad la suerte, y obviamente también la convicción de estudiar, pero también la suerte de que has tenido una familia que te ayude, que te apoya, que tuviste la suerte de nacer en un país que te dio un crédito universitario, que no sé, que tienes un entorno en el cual tienes con quién dejar a tus hijos para poder ir a estudiar. Eso es suerte. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo en que no se puede contratar a la gente dependiendo de qué tanta suerte ha tenido en su vida. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a hilar fino, esta idea de que la meritocracia está en contra de la diversidad o viceversa, pues se desvanece, porque en realidad la meritocracia y la diversidad son una y la misma. Solo requiere un trabajo un poquito más evolucionado y avanzado de reclutamiento, de promoción, de apoyo, de capacitación al talento humano que tienes, ¿no? Y creo que por último también entender que tal vez, no sé, hace un par de décadas sí tenía sentido decir, no, pues yo no voy a contratar a una persona que no ha estudiado X o Y o Z cosa o no sabe matemáticas de esta manera o qué sé yo. Pero hoy por hoy lo más abundante que existe es el conocimiento. O sea, el que quiere aprender, lo que sea, no sé, cálculo avanzado, puede hacerlo porque está ahí en el Internet. Entonces, en este momento, también este tema de que tengo el título de tal sitio versus el título de otro sitio, pues te puede generar redes, pero ya no debería generar como una conciencia de como que de alguna manera hay más mérito porque una persona tuvo el privilegio de estudiar en una universidad versus otra. En realidad, el mérito está en el contexto en el que está, ¿no? Entonces, no sé si eso tiene algún sentido y creo que no estoy dando una respuesta. Esto es lo que estoy ofreciendo en este momento, es como varios hilos para empezar una buena conversación, porque eso es en realidad lo que exige la práctica de diversidad, como te decía. No existe un gran experto y un no experto. Aquí creo que tenemos que estar constantemente conversando y dialogando para encontrar esa manera de manejar el concepto de diversidad, no sé, de una manera, no sé, racional e intelectual, que requiere muchísimo diálogo. Entonces ahí les lazo esas perspectivas para escuchar también otras más. Gracias, Michelle. Muy, muy de acuerdo. Byron, igual, ya sabemos o más o menos entendemos cómo mantener ese equilibrio. Una vez que, digamos, las empresas lo logran, ¿cómo crees que podemos trabajar en políticas en una empresa para poder trabajar la inclusión? Ya delinear políticas. Uh-huh. Mira, antes de las políticas, y vuelvo un poco a la respuesta anterior, es decir, esto pasa porque culturalmente esté arraigado y que sea parte de los valores.
¿sí? Cuando yo quiero imponer políticas sin pensar en la cultura, en los valores, es lo que mencionábamos hace un momento, que es poner la carreta antes del caballo. Entonces, pensemos en los valores primero, ¿sí? Y para identificar los valores, yo quiero hacer referencia a una frase que se volvió muy célebre de Verma Myers. No sé si ustedes la han escuchado, y ella es la vicepresidente de talento de Netflix ahora, que lo compara con una fiesta, ¿no? Entonces, diversidad es que te inviten a la fiesta, ¿sí? Inclusión es que estando en la fiesta te saquen a bailar, ¿ya? Y alguien más dijo, bueno, evolucionemos de eso un poco más. Y dijo, bueno, hay diversidad, hay inclusión, pero equidad es que estando en la fiesta se acuerden de poner tu canción favorita y fueron más allá. Y la pertenencia, ¿no es cierto? Que sentir la pertenencia es estar bailando en la fiesta como si nadie más te estuviera viendo, ¿ya? Entonces, pensemos en eso o como reflexión para saber, bueno, si es que esto es la cultura, si es que estos son los valores, ¿cómo hago yo que esas políticas comiencen a reflejarse en una forma en la que yo encuentre esa diversidad, encuentre la inclusión, ¿no es cierto? Que la gente se sienta realmente parte de, encuentre esa equidad, y ahí viene el tema del balance que mencionaron tanto Diego como Michelle, y al cual me uno, que es muy importante, el balance de oportunidades. Es decir, ya estando en la... perfecto, quizás pasaron cosas antes que yo no pude brindar oportunidades, pero ya dentro de la organización yo sí debo ser consciente y debo brindar esas oportunidades. Entonces ahí viene el tema de equidad, equidad de oportunidades para que la meritocracia realmente cobre vida, ¿no? Y lo otro que es el sentido de pertenencia, es decir, que la gente se sienta como, sí, esta es una organización que yo la quiero, me gusta, me siento valorado, ¿no? Y ahí tú puedes comenzar a generar esas políticas. Y cuando esas políticas reflejan eso, ¿sí? El cumplimiento ya no viene porque si no cumplo me penalizan o salgo del esquema. No, el cumplimiento viene porque yo soy empático con la otra persona. El cumplimiento viene porque yo puedo ponerme en los pies de las otras personas, no necesariamente aceptar lo que los otros piensan, pero sí respetar lo que los otros piensan y esas otras miradas. La misma Verma Meyers, que hoy es la vicepresidenta de talento de Netflix. ¿Por qué Netflix es una empresa tan exitosa? Porque esa diversidad que tiene, ¿sí? Se refleja en el consumidor final. Es decir, las películas que saca Netflix no son para un público específico, son tan amplias y diversas, que tienen tantas miradas y a todo el mundo gusta. ¿Por qué a todo el mundo gusta y habla de Netflix? Porque hay para todos, ¿no es cierto? Todos nos sentimos valorados, incluidos, nos reflejamos en alguna serie, en algún programa, y no todos vemos lo mismo. Entonces, pensemos en eso, y eso culturalmente es lo que debemos reflejar en las políticas, pero siempre partiendo de los valores. Chévere, Byron, muchas gracias. Me había olvidado que había puesto silencio. Diego, ¿cómo podemos impulsar planes de carrera con un enfoque en diversidad dentro de las organizaciones? Bueno, voy a seguir mi línea en cuanto a los modelos que están en las organizaciones. Yo creo que los modelos son transversales, todos los modelos transversales no deben tener ninguna focalización, no deben tener ningún sesgo, porque ya pierden su transversalidad, pierden su esencia de oportunidades, su esencia de igualdad de oportunidades. Entonces, un plan de carrera, si yo empiezo a focalizarlo por diferentes razones o por diferentes situaciones, ya no es lo mismo. Entonces, yo voy y me quedo con un concepto muy interesante que sí, lo comparto, que es el que el talento está ya diversificado. Y esto es algo trascendental. O sea, ya está diversificado, no tenemos que forzarlo. Lo importante es que generemos una cultura de igualdad de oportunidades. Un plan de carrera debe ser universal, en donde cualquier persona simplemente lo pueda ejercer y tenga la misma oportunidad que otra. Yo vuelvo a lo mismo. Puede ser simplista mi respuesta, Ivana, pero es que definitivamente hay que trabajar en la cultura. Hay que trabajar en la cultura para que todo el resto de los modelos de una organización sean equitativos y justos. Y los modelos han nacido de una forma pragmática, no han nacido, y son muy antiguos, todos estos modelos son bastante antiguos, entonces han nacido de una forma muy pragmática, muy objetiva, no pensando en hombres o mujeres, sino pensando en
las organizaciones y sus culturas es las que han sesgado en su momento cada uno de estos modelos y han afectado a los modelos. Entonces yo me niego a crear modelos diferenciados. Debe haber uno universal, ampliamente considerando las oportunidades de una forma equitativa. Y sí, también me uno a que hoy en día el concepto de contratar por un K intelectual o por un coeficiente intelectual o por sus títulos, es que también ya está anticuado. Hay una forma de medir las cosas desde el principio. Hay una forma muy humana de medir las cosas, pero sobre todo una responsabilidad de recursos humanos, de los que manejan las personas, es el talento. ¿Y qué es el talento? Es el activo que mueve la organización. Y no puede discriminarse, porque si tú discriminas, estás haciendo algo en contra de tu organización, en contra del crecimiento, en contra del valor. Entonces, ese concepto de talento, que ya está diversificado, nos lleva a pensar que si manejamos los modelos transversales con una cultura muy fuerte, vamos a obtener los resultados que queremos y que no es necesario, tendríamos que forzar algo. No hay que forzarlo, hay que trabajar en la cultura. De acuerdo, creo que la cultura es base para cualquier cosa que queramos implementar en cualquier organización. Michelle, ¿qué acciones tangibles podríamos realizar para promover la diversidad de los equipos? Y también hay algo que te quisiera preguntar, y es, ¿cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? Porque creo que son dos términos totalmente distintos y eso es súper importante también para poder promover la diversidad dentro de un equipo. Entonces, cuéntanos un poquito. Uy, bueno, vamos a ver si puedo responderte como quisiera, pero tal vez en términos de acciones tangibles, voy a hablar de unas que son pues un poquito más, digamos, menos controversiales, y sí quisiera tocar una que saltó en una de las preguntas aquí, que es más controversial. Entonces, ojo, ¿no? Entonces estamos hablando de tácticas. Entonces hablamos, creo que la primera parte de esta conversación, de estrategia, de mentalidad, de visión. Pero ya si estamos hablando de tácticas, habrán unas tácticas que funcionan para ciertas industrias, otras que no. Habrán tácticas que funcionan para ciertas empresas por su tamaño, otras que no. Entonces les voy a lanzar algunas y voy a también a mencionar pues tal vez unas más controversiales que otras. Pero la primera creo que es invertir en procesos de reclutamiento verdaderamente abiertos y atacar los procesos de difusión de nuevos cargos con una mentalidad de marketing, ¿no? Entonces ahí creo que por ahí la otra Ivana también va a estar de acuerdo conmigo, que si buscamos talento con X y Z características, ¿cómo plantearnos el reto de verdad? ¿Cómo busco para que provenga de un grupo lo más diverso posible? Y no solamente como lo comparto con la lista de exalumnos de Universidad X y Z. Entonces, o sea, obviamente si es que hago siempre lo mismo, nunca voy a tener resultados distintos. Entonces, de verdad, invertirle tiempo, recursos y diferentes capacidades al proceso de reclutamiento. La segunda es creo que comunicar clara y abiertamente las políticas de no discriminación y obviamente tener a nivel, digamos, más público posible la cero tolerancia al acoso formal o no dicho también, ¿no? Y creo que eso también genera un mensaje muy abierto para la gente que está considerando postular, pero que no sabe si es que también la empresa es un buen fit cultural también para la persona, ¿no? Entonces, como también cambiar esa mentalidad de que, el empleo es una cosa escasa y le estoy dando una oportunidad. No, en realidad es al revés también, ¿no? O sea, el talento diverso, pues también es suficientemente escaso como para que ellos están en una situación de ver si es que les conviene o no postular a un cargo en tu empresa. Entonces, como también darle un poquito de la vuelta a esa actitud en los procesos de reclutamiento. Obviamente, crear programas de inclusión que permitan sumar talento diverso y que se invierta constantemente en su capacitación, por lo que les había dicho antes, ¿no? Que las oportunidades no están distribuidas de una manera equitativa. Entonces, pues obviamente tenemos que pensar cómo hacemos para que esas oportunidades igualicen, no sé cómo más decirlo, al talento que tenemos a la mano. Y creo que, como decía Diego, ¿no? O sea, ponerse metas y medir y medir y medir y medir. Y aquí es cuando cada empresa verá cuál es su mejor camino de tácticas, pero sí, yo sí he escuchado, por ejemplo, creo que a la gente le gusta irse a la conversación más controversial, entonces lo voy a tocar.
El tema de cuotas. Digamos, hay empresas, hay industrias que para las cuales una cuota es, o sea, simplemente no les resuena. Pero hay otras que por temas tácticos mismo deciden tomar el tema de cuotas, y no es por el tema de discriminación positiva o hacerle un daño a los que están ahí, no, en realidad es un tema táctico de liderazgo. Entonces, por ejemplo, Roy Singh, que es el fundador de ThoughtWorks, alguna vez tuve la oportunidad de conversar con él y ThoughtWorks es una empresa de software. Entonces él decía, para mí es absolutamente necesario ponerle la meta de 50% mujeres a todos mis gerentes generales de todos los países. Decía, pero a ver, cuéntame un poquito más, o sea, quiero entender de dónde sale esta idea de una cuota. Entonces dice, no es una cuota, pero es una meta a la cual, digamos, el gerente que la llega a lograrla, pues está en mis buenos libros, ¿no? O sea, significa que puede tomar un reto y atacarlo y convertirlo en realidad. Entonces, porque él dice, a mí no me queda ninguna duda que pues el talento igual está distribuido 50-50, pues hay 50% de la población femenina, 50% masculina. Entonces, para mí es un tema de un reto, de poder presentarle un reto al líder y decirle, mira, esto tienes que ir y atacarlo con todo. No es un tema de recursos humanos, de selección de talento, este es un tema de liderazgo. Y él al plantear esa meta, él me decía que les obliga, digamos, al liderazgo más alto de la organización a innovar para hacerlo posible. Entonces, yo me acuerdo también, hablando con mi amiga Leslie Jarrín, que en ese momento era el gerente general de ThoughtWorks en Ecuador. O sea, de verdad que le obligó a pensar mucho más allá. Y como decía, por ejemplo, Diego, ¿no? Y dijo, no, pues, o sea, si así no estoy teniendo los CVs, o las hojas de vida necesarias, necesito ir y meterme en las universidades, hablar con los decanos, ver qué están haciendo para que haya más mujeres ingenieras, más mujeres programadoras. Y si no las hay, buscarme. Entonces hicieron una alianza con una institución en la India para que esa institución en la India haga una mini carrera de programación para contratar a mujeres que tienen mucha aptitud. Se les mandaba 6 semanas a la India y regresaban y llegaron acá. Entonces yo pienso que ok, eso tiene sentido, ¿no? O sea, para esta industria, para esta empresa y para este contexto, en realidad dio resultados muy positivos. Creo que no llegó a tener el 50% en ThoughtWorks en algún momento, porque ellos obviamente tienen estándares muy altos, obviamente para poder contratar a su gente, pero movieron su indicador a un número mucho más alto porque se obligó también al líder a pensar de manera distinta e innovadora de cómo hacer para lograr una meta tan interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que digamos, el tema de cuotas como táctica puede ser interesante para ciertas personas, pero también es interesante para toda la industria, porque luego años después de que ThoughtWorks ya básicamente construyó toda una nueva generación de programadoras, mujeres líderes en la industria, pues de repente la industria en todo en el Ecuador, entonces todos los competidores se dan cuenta que, wow, o sea, yo también puedo, ¿no? Entonces como que se abre una puerta mucho más amplia de diversidad y convierte a ThoughtWorks en una empresa líder y que con un diferenciador sin duda pues súper importante en cuanto a cómo trabaja, ¿no? Entonces creo que sí es interesante ir viendo el tema de cuotas como una táctica de un menú grande, que pues para el que no le gusta, no lo tome, pero para el que quiere tomarse el reto, pues es algo interesante. Chévere, Michelle, muchas gracias. Justamente hay un comentario del público que habla justo de lo que comentaste y la opinión que nos diste. Y le quisiera preguntar a Byron lo que nos dice nuestro público. Dice, conozco empresas que como estrategia de I+D, una de sus prácticas obligatorias y no negociables es tener una terna o en este caso cuarteto de candidatos de 50% mujeres y 50% hombres. Quisiera saber qué opinan sobre esto, pensando en la objetividad del proceso de selección, donde el fin debe ser contratar al mejor talento, que fue algo de lo que ya hablamos en su momento, ¿no? Independientemente de su género, o por querer cumplir una cuota de inclusión, se convierte en una discriminación positiva. ¿Qué opinan de las políticas de discriminación positiva? Entonces, ya nos contaste, Michelle, todo el caso de ThoughtWorks. Quisiera saber, Byron, ¿tú qué opinas? Y que hemos hablado ya un poco de esto, del tema de cumplir las cuotas. Cuéntanos un poquito. Claro que sí.
Mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que sobre este tema, que a veces es un poco controversial, y hay muchas organizaciones que afortunadamente los procesos de selección los están llevando más allá del ir a las cuotas. Realmente están yendo a ver el talento. Y al punto de partida que hoy ya la tecnología está reemplazando muchos de los sesgos que se dan en los procesos de selección. Es decir, los mismos software están trabajando con inteligencia artificial para identificar el talento más no el sesgo. Entonces se deja de lado muchos aspectos de género, de edad, de educación, etcétera, y se van específicamente al talento. Entonces es increíble que la tecnología hoy nos puede ayudar a hacer eso. Sin embargo, volviendo a aquellos que todavía no están dando ese paso avanzado y están en la transición y todavía se ven estas políticas de cuotas, la política de cuotas en el proceso de selección a mí no me parece para nada mal. ¿Por qué lo digo? Porque tú lo que estás haciendo es ahí equilibrar o dar balance a las oportunidades, ¿sí? Mientras esté en el proceso de selección. La política de cuotas, cuando tú ya tienes que llenar una vacante, ahí es distinto. Ahí, y te lo hablo en carne propia, porque cuando te dicen, Byron, tú eres el candidato perfecto para la posición, estás en las entrevistas finales, pero la verdad es que estaban buscando una mujer. Entonces, dices como que se te derrumba todo y dices, si es que lo van a hacer justamente para llenar la vacante por una cuota es distinto, pero si tú tienes 50-50, lo que hiciste fue dar oportunidades para que esos sesgos en la selección se eliminen y todos tengan la misma oportunidad, ¿no? Y eso es lo que hace que funcione bien mientras esté en el proceso de selección, ya no necesariamente en la toma de decisión, que hay un quiebre que hay que hacerlo y que hay que distinguirlo. Hoy por hoy, nosotros, la empresa de la cual soy cofundador tiene 20 personas, el 50% es mujeres y no lo buscamos que sea así, ¿sí? Tenemos 3 generaciones, ¿sí? Tenemos 5 nacionalidades, ¿no? En un grupo tan pequeño es un grupo súper diverso y es maravilloso. Y las cinco nacionalidades están sentadas en 5 países distintos. Entonces también hay diversidad en tiempos, en culturas, en horarios. Cuando te hablo de generaciones, también piénsenlo desde la perspectiva de que muy rápido, es muy acelerado el tema de la incorporación de tecnología. Entonces, ¿qué vamos a hacer con aquellos que son nativos digitales y que están muy familiarizados con la tecnología, con aquellos que no lo fueron y que necesitan una oportunidad de actualizarse para que también estén y tengan la misma oportunidad? Entonces, pensemos también con esos ojos en el tema de diversidad y el tema de las cuotas, ¿sí? Cuando repito, cuando estén en los procesos de selección, está perfecto, estás equilibrando la cancha. Cuando te sirve para tomar la decisión, ahí es cuando se vuelve injusto. De acuerdo, Byron. Tengo una última pregunta, me gustaría cerrar con Diego, justamente que él hablaba muchísimo de la cultura. Hay una pregunta del foro donde nos dicen cómo lograr que el cumplimiento de estas políticas sea orgánico en la organización y hasta cierto punto no necesitar establecerlas, o sea, como que no forzar, no obligar a la empresa a tener este tipo de comportamientos ya de una forma orgánica en la cultura. Cuéntanos un poquito, Diego, y contigo cerramos porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, muchas gracias. Bien, nuevamente, si no queremos forzar algo, pues tenemos que hacerlo con el comportamiento. Entonces, vamos al comportamiento de nuestros líderes. Entonces, ahí empieza como una básica. Sé que suena muy simplista y me he enfocado mucho en eso, pero es que es básico que los líderes que manejan la organización, que toman las decisiones, estén de acuerdo con este concepto. Digamos que eso es importante. Pero también creo que de forma orgánica, porque de forma orgánica hay que tenerlo, somos empresas, y si no tenemos un trasfondo orgánico, la situación se puede desorganizar. Entonces, orgánicamente tenemos que tener una gobernanza con políticas claras, con normativas claras, con procedimientos analizados, que no exista ninguna ínfula de discriminación. Y eso es indispensable, y eso va a empezar a bajar, eso baja a todas las gestiones de la compañía de una forma sutil, pero disciplinadamente. Yo soy ferviente creyente que la disciplina es parte de todo esto. Y tenemos que tener disciplina en las organizaciones. Las organizaciones requieren disciplina para poder crecer, para poder generar valor
y para poder sostenibles. Entonces, es un fundamento de dos cosas para resumirlo. El liderazgo a través del ejemplo y una gobernanza que esté reflejando esa coherencia entre el ejemplo y lo que hacemos en la organización. Coherencia creo que es el foco que debería yo, o podría yo decir para esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, Michelle y Byron, por todas sus respuestas. Realmente me han encantado. Con esto quisiera agradecer a todos por asistir a este webinar tan importante para impulsar la diversidad. Desde Smart Plan de Salutza estamos comprometidos con seguir construyendo conversaciones necesarias para mejorar el clima organizacional y así mejorar la calidad de vida de los colaboradores, porque nuestro compromiso es ocuparnos de la salud de las personas. Les agradezco de corazón estar con nosotros, por haber participado y pues que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Genial, Un gusto. muchas gracias. Un gusto. Qué Muy gusto bien. con Saludos a todos. todos.